Esa de terapista que estudia, que va a estudiar Betania. Buenas tardes, estudiantes. A partir de este momento, doy inicio a las orientaciones de esta segunda clase del módulo 3. Recordemos que el módulo que estamos trabajando es el módulo de Excel en su parte pues, intermedia o avanzada. Y hoy es nuestro segundo momento de módulo, entonces vamos a trabajar pues así como ya ustedes ven aquí en pantalla, como ya está organizado y estructurado. El momento 2, el momento número 1, que fue la clase anterior, trabajamos y la función sí y este módulo pues está organizado, planificado, planeado para que trabajemos funciones lógicas. Las funciones lógicas pues son, como lo dije en la primera clase, ese conjunto, paquete de fórmulas que están contenidas en Excel para facilitar el manejo de algunas condiciones o de algunos parámetros que son necesarios en algunos momentos o en algunos ejercicios cotidianos o en la cotidianidad de la vida para resolver algunos para obtener algunos resultados o para resolver de pronto algunas situaciones. Entonces, en la clase anterior, nosotros trabajamos la función sí con el conector y. Entonces, recordemos que en ese momento les decía que el uso del conector y obliga a que todas las condiciones que estén marcadas o que estén enunciadas se cumplan. Hoy vamos a trabajar en la lección 2 con la función O. Es la misma función sí, pero con el parámetro o conector O. Entonces, cuando usamos la O, quiere decir que podemos tener varias alternativas. La I nos obliga a que todas las funciones, a que todas las condiciones se cumplen. La O nos da opciones. Puede ser un parámetro o el otro, puede ser una opción o la otra. Entonces, con base en ellos que vamos a empezar a trabajar nuestra segunda tarea. Para los que no estuvieron la clase anterior, recuerden que la pueden visualizar, donde dice clase número 1, la vamos a abrir. Y ahí ya encuentran la grabación de la clase y encuentran la guía de aprendizaje para que lo tengan presente los que no estuvieron la clase anterior. Hay algunos estudiantes que ingresaron hasta ahora, es decir, los consideramos nuevos en el proceso. Entonces, lo vamos a trabajar de esta manera. Ahora nos vamos a ir para la clase número 2, que es la de hoy, y vamos a buscar la guía. Esperamos un momento que el equipo nos responda. Bien. Entonces, recuerden dirigirse o irnos a las tareas. No entremos a las lecciones, sino a las tareas. Entonces, nos vamos a la segunda tarea. Abrimos allí. Bueno, ya van a poder visualizar un mensaje que les había dejado con anterioridad. Visualizamos la guía de aprendizaje. Ahí está el porcentaje de este taller. Está la fecha de apertura y la fecha de cierre. Entonces, procedemos a hacer la respectiva socialización de la guía de aprendizaje. Vamos a abrirla. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar sobre una tabla que contiene, ahorita está muy nombrado, está de moda las elecciones, entonces el contexto del ejercicio es una tabla o un ejercicio político. Tenemos un número de candidato, unos nombres de candidatos que espero que no coincidan con ninguno real porque no hacemos publicidad a ninguno. Unos partidos políticos que están representados con las letras A, B, C, E, F, G,
las edades de algunos de esos candidatos, si tienen experiencia o no, está reflejada en la tabla, algunos sí tienen, otros no la tienen, y nosotros vamos a través de las condiciones que se plasmen a, a completar la tabla en lo que corresponde a condiciones de los aspirantes y niveles de aceptación. Entonces, ese es como el contexto del ejercicio de hoy. De allí, pues procedemos a fijar, a plasmar o a organizar las condiciones en miras a dar un resultado final que me permita llenar o diligenciar la tabla. Entonces, aquí les presento la guía. Vamos a irla socializando, revisando para poder pues interpretar de mejor forma el ejercicio. Para evitar esto de pronto demoras en el video, pues ya la tabla está digitada, está hecha. Hay un micrófono abierto. Voy a silenciarlo. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar el archivo de Excel donde ya la tabla está digitada. Pero observen que simplemente la tabla, no está el ejercicio hecho, solo la tabla. Entonces aquí tenemos, perdón, este no es. Ya les muestro el archivo. Ya les comparto el archivo. Bueno, entonces tenemos la tabla, como les dije hace un momento, esta es con la misma información que está en la guía. Vamos a darle una organización ligera, pequeña a esto. Tenemos número de candidato, nombre, partido, edad, experiencia, condición del aspirante, posibilidades de ganar, nivel de aceptación y mejores líderes. En la guía están solo columna F y G, pero más adelante uno de los puntos de la guía me pide que trabaje la columna nivel de aceptación y mejores líderes. Esto preferiblemente que lo agreguemos en mayúscula, estos títulos, número de candidato para que nos quede la tabla con mejor presentación. Recuerden que para que esto se dé de esta manera, vamos a utilizar o a trabajar la herramienta ajuste de texto, que es esta que vemos aquí arriba. Tenemos nombre, partido, edad, experiencia. Aquí vamos a ampliar un poco. Condición del aspirante, que hace parte de las cosas que vamos a calcular a través de la fórmula SI. Posibilidad de ganar, nivel de aceptación y mejores líderes. La tabla inicial no la tiene, pero los puntos más adelante lo van a solicitar. Entonces aquí está la información. Los nombres, los partidos políticos, las edades. Y vamos a empezar ya con la implementación pues de las fórmulas de acuerdo a las condiciones que me piden. Entonces, miramos en la guía cómo vamos a trabajar la condición del aspirante. Dice la guía, la condición del aspirante para los requisitos para los cargos a los que podrán aspirar están determinados de la siguiente manera. La condición del aspirante, el aspirante será aceptado si tiene como mínimo 18 años de edad y cuenta con experiencia. Entonces, voy a tomar esta parte de la guía. La llevo hacia la hoja para tenerla aquí más a la mano. Voy a ponerla aquí, la condición,
para irla trabajando paso a paso. Bueno, entonces dice que el aspirante será aceptado si tiene como mínimo 18 años de edad y cuenta con experiencia. Entonces, vamos a revisar algo importante y es que de la interpretación que nosotros le demos a esas condiciones, se hace difícil o se hace fácil la implementación de la fórmula. Entonces, dice la condición que dice puntualmente la guía que la condición expresa que será aceptado si, entonces ahí aparece una palabra clave, que es la palabra sí. Voy a resaltarla con negrilla. Ese hecho de que esté la palabra sí, de una vez me da una idea de que debo utilizar la función sí. Dice, será aceptado sí, entonces palabra clave, sí. Entonces, igual sí. O sea, voy agregando o armando mi fórmula. Abro paréntesis. Ahora dice que si tiene como mínimo 18 años. Todavía no la voy a hacer, voy a señalar primero las palabras como para que nos quede mejor interpretado. Entonces, ¿será aceptado sí? Ahí ya me da a entender que voy a utilizar la función sí. Dice como mínimo 18 años de edad. Entonces, este mínimo 18 años es otro bloque de segundas palabras claves. ¿Por qué? Porque forman parte de una condición. Entonces, cuando yo digo que como mínimo tenga 18 años, eso es un requisito o una condición, 18 años de edad. Y aparece otra palabra clave que es el conector y tener experiencia. Entonces, aquí vemos esto que acabo de resaltar con negrita, es lo que me permite a mí, también un momento, es lo que me permite saber qué fórmula voy a utilizar y las condiciones o los parámetros en los que yo voy a trabajar. Entonces, aparece la expresión sí, que me obliga o me facilita o me expresa, me indica que debo utilizar la función sí. Les dice, aquí aparece otra cosa que resalté en negro que dice como mínimo 18 años. Entonces, condición 1. Cuando hablo de como mínimo, quiere decir que es de 18 años en adelante. O sea, como poquito debe tener de 18 años. Entonces, quiere decir 18 en adelante. Entonces, ahí, condición 1, tener más de 18 años. Ahora dice y. Eso quiere decir que yo voy a utilizar la función si. Ahora dice que y, o sea, es porque existe otra condición y que cuenta con experiencia. Entonces, la condición 2, es que tenga experiencia. Entonces, organizando ya la información de esta manera, yo voy a plantear la fórmula. Entonces, la condición del aspirante es aceptado o no aceptado. O sea, esas son las dos alternativas que tengo. Pero lo acepta si aquí en experiencia dice sí y su edad es mayor a 18. Debe cumplir con las dos condiciones. ¿Por qué? Porque ahí está el conector o la palabra clave que dice y. Entonces, se deben cumplir las dos. Cuando dice y, cumplimos las dos. Esto lo trabajamos la semana pasada. Solo hicimos y. Hoy vamos a combinarla con la o también. Entonces, esta I es para repasar. Igual, si abro paréntesis, marco el conector y, abro un nuevo paréntesis para agregar la primera condición, que dice que su edad, o sea, esto que está aquí, que puede ser 15, puede ser 10, puede ser 50, no importa el dato que haya ahí. Por eso ponemos es la celda. Si eso es mayor, porque dice como mínimo. Entonces, mayor y debemos agregarle el igual. ¿Para qué? Para que el 18 también esté incluido ahí. Cuando decimos, o esa expresión que me dice como mínimo, quiere decir que el 18 también entra. Como mínimo, o sea, por poco debe tener de 18 en adelante. Entonces, ahí ya está la primera condición. Punto y coma. La segunda condición dice que debe tener experiencia. Entonces, la experiencia está representada en la columna E, o sea, aquí. Y para que yo
identifico que una persona tiene experiencia si ahí dice la palabra sí. Entonces, le digo que esto sea igual a la palabra sí. Debo ponerla dentro de comillas dobles porque es un texto. La palabra sí son caracteres de texto. Entonces, aquí le estoy diciendo que si la edad es mayor o igual a 18 y en la casilla de experiencia dice sí, le cierro paréntesis, punto y coma. Si eso sucede, la persona será aceptada. Entonces vamos a ponerle ahí aceptado. Cierro comillas, punto y coma. Si no se cumplen esas dos condiciones, sencillamente voy a mostrar un mensaje que diga no aceptado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Así me quedaría la fórmula para hallar la condición del aspirante, que es aceptado si tiene experiencia y su edad es mayor a 18. En este primer caso, a simple ojo podría decir que no va a ser aceptado porque no cumple con la edad ni tampoco con la experiencia. Enter, sí me dice no aceptado. Vamos a mirar, nuevamente volveríamos a repetir la fórmula. Vamos a mirar, este que sigue es aceptado porque tiene 18 y sí tiene experiencia, el otro tiene 60 y también experiencia, 95 y tiene, 24 y tiene experiencia, 18 y tiene, 30 y tiene. Aquí hay otro que no lo aceptan porque tiene 17 años, pero no tiene experiencia. Entonces, miremos que si de repente yo aquí le pongo 18, 18 es la edad que me piden, pero ojo, no tiene experiencia. Como estoy haciendo la fórmula con la I, debe cumplir las dos condiciones para aceptarlo. Entonces, observen que sigue siendo no aceptado porque sí cumple con la edad, pero como no tiene experiencia, pues no cumplió ese campo de experiencia. Aquí voy a escribirle la palabra sí, voy a cambiarla para que automáticamente allá me cambie de aceptado y veremos que quedó bien la forma. Perfecto. Entonces observen que al ponerle una edad que me sirva y ponerle experiencia, automáticamente lo acepta. ¿Por qué? Porque le dimos esos dos parámetros. Bueno, este ya era repaso de la fórmula que vimos la semana anterior. Ahora vamos a mirar posibilidades de ganar. ¿Cómo está organizada o definida en la guía? Voy a devolverme un instante a la guía. Dice punto 3. Asimismo, el nivel de aceptación está determinado por la experiencia que pueda tener. ¿Dónde está? Nivel de aceptación. Sería la columna. La columna G, nivel de aceptación. Ya hicimos condición del aspirante, vamos ahora a hacer nivel de aceptación, que sería columna G. Entonces dice, el nivel de aceptación está determinado por la experiencia que pueda tener o por el partido político. Aquí aparecen otras palabras claves diferentes. Entonces voy a llevarlas a la hoja y las voy a escribir acá. Entonces dice, nivel de aceptación. Estamos calculando nivel de aceptación. Se dice que el nivel de aceptación está determinado por la experiencia que pueda tener. Es decir, eh, o sea, en experiencia debe decir sí. Dice por la experiencia que pueda tener, o sea, que tenga experiencia. Sería esa primera condición. Es condición 1, que tenga experiencia. Aparece, aquí voy a resaltarle. Voy a resaltarle las palabras claves, que sería la experiencia. Ahora, dice, por la experiencia que pueda tener. Entonces ya ahí tenemos una condición. Que pueda tener o, este o, automáticamente me da a entender que debo utilizar la función sí o por el partido político que debe ser A. Entonces, esta es otra condición. Partido político
que debe ser A. Entonces, ahí la condición 2 es partido político que debe ser A. Entonces, miremos o analicemos el contexto de esta parte acá. Aquí está en el paquete de las condiciones, en esta parte que agregué en color amarillo. Le agregué sí o porque es que me dice que puede, o sea, lo vamos a catalogar como aceptado si tiene experiencia o si su partido político es A. Es decir, tiene dos posibilidades. Pueda que tenga experiencia. Si no la tiene, podemos mirar si el partido político es A. Si no tiene experiencia, pero su partido es A, lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque dice O. La condición dice O, es decir, o sea, puede cumplir cualquiera de las dos o puede cumplir inclusive las dos. Desde que cumpla uno, lo aceptamos. Entonces vamos a mirar cómo planteamos eso acá. La estructura o sintaxis de la fórmula es prácticamente igual a la que hemos venido trabajando. Igual sí, abren paréntesis. Ahora no agregamos la I como conector, sino agregamos la O. Abrimos paréntesis y empezamos a plantear condiciones. Dice experiencia. Entonces, experiencia, que es la que está en la casilla E, la columna E. Si esa E es igual, la experiencia aquí la definimos como sí y como no. Entonces, le voy a poner dentro de las comillas la expresión sí, es decir, si en experiencia dice sí, en esa casilla, punto y coma, miramos la segunda condición que dice que su partido político sea A, pues nos vamos a partido político, que sería columna C, si esa celda es igual a, entre comillas, porque es un texto, A, ahí lo que le estamos diciendo es que si en experiencia dice sí, o el partido político es A, lo vamos a aceptar. Cerramos aquí paréntesis porque ahí finalizan las condiciones. Agregamos el punto y coma. Y ahora le vamos a dar la alternativa o lo que tiene que mostrar. Entonces, digamos que esta persona será aceptada. Cierro comillas, punto y coma. ¿Por qué lo aceptamos? Lo aceptamos siempre y cuando cumpla cualquiera de estas dos condiciones que están aquí. Que su partido político sea A y que su experiencia sea sí. Con cualquiera de esas dos me sirve. ¿Dónde me indica que cualquiera de las dos? Aquí con esta O que le agregué, aquí donde estoy resaltando. Entonces, si cualquiera de esas dos se cumple, lo aceptamos. Si no, vamos a agregarle un texto que diga rechazado. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis. Ahí terminaría la estructura de la fórmula. Damos enter y este primero dice que lo aceptó. Entonces miremos por qué lo acepta. Porque el partido político es A. Automáticamente queda aceptado. Y miren que no tenía experiencia. Sin embargo, el siguiente es partido. Vamos a mirar acá cómo nos quedaría. El siguiente también lo acepta. El partido político es B. O sea, por partido no nos sirve. Pero sí tenía experiencia. Entonces, por eso lo aceptó. Porque dice O. O sea, cualquiera de las dos me sirve. El tercero, partido político C, no me sirve por partido, pero sí tenía la experiencia. Y así sucesivamente, miramos, todos fueron aceptados. Vamos a hacer un cambio aquí para que probemos. Por ejemplo, acá, partido político F, voy a ponerle aquí donde dice experiencia, a ponerle que no, para que me dé no aceptado y validemos que sí está bien. Entonces, miren, lo rechazó. ¿Por qué? Porque el partido político no era A. Y ya vamos a mirar la experiencia. Tampoco tiene experiencia, o sea, no cumple ninguna de las dos. Entonces, por eso automáticamente lo rechaza. Entonces, así funciona la estructura de la O. Ahora, vamos a definir qué nos pide la guía para los mejores líderes, o sea, para calcular la última columna. Vamos a mirar. En la columna nueva, en una columna nueva, o sea, en esa última que está ahí, vamos a hallar los mejores líderes que están determinados por su edad o por el partido político. La edad debe ser mayor a 15 o ser del partido A. Entonces, observemos que ahí aparece la palabra clave
que es la O. O sea, cualquiera me sirve. Aquí también dentro de las fórmulas, dentro de la guía, hay una sintaxis o una estructura de la fórmula para que la tomen como punto de referencia. Volvemos a la hoja de cálculo y voy a poner esa condición por aquí en un ladito para tenerla cerca y irla interpretando. Entonces dice que los mejores líderes serán considerados mejores líderes aquellos que su edad sea mayor a 15, es palabra clave, ser mayor a 15 años, nueva palabra clave, o ser partido A. Cualquiera de estas dos me sirve, que tenga más de 15 años o que sea partido A. Vamos a poner esa fórmula aquí para hallar un resultado. Igual, si como dentro de la condición está el conector O. Mucho calor yo. Bueno, entonces, la palabra, digamos, para yo saber qué debo escribir aquí, sí o, leo muy bien, detallo muy bien, como yo lo hice acá, la condición. Si, por ejemplo, aquí dentro de la condición dijese I, que sea mayor a 15 años y ser partido A, entonces aquí, al ladito del sí, agregaría la I. Pero como tengo la O, pues automáticamente, sin pensarlo, agrego la O. Abro paréntesis, agrego la O, vuelvo y abro paréntesis, y voy a empezar con la primera condición, ser mayor a 15 años. Entonces nos vamos por la edad. Marco la edad, dice mayor a 15 años. Los mayores de 15 años son los de 16, 17 hasta el infinito. Entonces lo expreso con el signo mayor, mayor a 15. Punto y coma, ahí termina mi primera condición. Ahora vamos a proponer la segunda, ser partido A. Los partidos están en la columna C. Para poderle decir que sea partido A, debo agregarle el signo igual y el texto, o sea, esa palabra A, la debo agregar dentro de comillas. Observen aquí que yo utilicé el 15 como número, no le pongo comillas porque los números no llevan comillas. Las comillas las llevan son los textos. Aquí ya tengo las dos condiciones. Ser mayor de 15 años y ser del partido A. Ahora, ¿qué sigue? El punto y coma. Si esto se cumple, entonces voy a decir que va a ser un líder. Este va a ser líder. Porque la condición es tener más de 15 años y ser del partido A. Ahora, punto y coma. Si no me cumple cualquiera de esas dos opciones, entonces no podría ser líder. Vamos a agregarle un texto que diga no puede ser líder. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ahí ya tengo la estructura de la fórmula. Lo hago con O porque el texto de la condición trae el conector O. Están ya planteadas las dos condiciones. Tengo, si eso se cumple, entonces ya tengo la opción o el texto que debo mostrar que es líder. Y si no se cumple ninguna de las dos, debe mostrarme que no es líder. Ahí simplemente presionamos Enter. El primero me dice que es un líder, tiene 15 años y es partido A, o sea que cumplió las dos opciones. Pero con que me cumpla una sola es suficiente. El segundo es del partido B, pero tiene más de 15 años. El tercero es partido C, o sea, no me sirve por partido, pero tiene 60 años, puede ser un líder. El que sigue cumple las dos condiciones, es del partido A y tiene 95 años. El que sigue pasa lo mismo. El que sigue es del partido F, o sea, no me sirve por partido, pero sí me sirve por edad. El G me sirve por la edad. Este me sirve por la edad y por partido, por edad y por edad. Si, por ejemplo, yo cambiara a este, voy a cambiarlo por partido F. Este partido F y vamos a ponerle que tiene 5 años nomás. Entonces, no puede ser un líder. ¿Por qué? Porque no tiene partido que le sirva, ni tampoco tiene la edad que le sirva, porque el partido tiene que ser A y la edad tiene que ser mayor a 15. Entonces, no cumplió ninguna de las dos opciones, entonces automáticamente el sistema me muestra que no va a ser un líder.
voy a devolver la información como estaba. Entonces, importante que por favor trabajen con las fórmulas, o sea, no vayan a escribir, no vayan a crear una columna donde escriban líder, líder, no, porque no hay que digitar. Simplemente ustedes plantean la fórmula como la ven aquí, como observan que yo lo hice acá. Sean muy precavidos cuando estén asignando los puntos y comas, las comillas. Y por ejemplo, aquí se me queda una palabra sin abrir la comilla, obviamente me va a generar ahí un error que se va a visualizar de esta manera. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como son las comillas. Pero pues debe ir la fórmula completa, si no me genera el error. Bueno, eso sería lo que vamos a hacer pues esta semana. No quise agregar más temas porque es que las funciones lógicas son un poco complejas. Ya con los otros grupos que he trabajado la función se ha hecho un poco difícil el manejo, entonces prefiero como ir poco a poco, paso a paso, para no llenarlos de tanta información, sino que lo que alcancemos a trabajar se trabaje de buena forma. Recuerden también que está la función sí sencilla, que la debo aplicar cuando esté la palabra clave que es sí y cuando solo exista una condición. Cuando eso pasa, yo utilizo la función sí normal. ¿Cuál es esa función sí normal? Aquella que escribimos, por ejemplo, igual, sí. Por ejemplo, le digo la edad mayor a 18, punto y coma, mayor, cierro, punto y coma, menor. Entonces, observen que en este ejercicio dice que si tiene más de 18 años es mayor de edad. Si no, pues será menor. ¿Cuántas condiciones hay ahí? Una sola. ¿Cuál? Que sea mayor de 18. Opciones de mostrar, opciones de respuesta, sí tengo dos, mayor y menor. Pero condiciones solamente hay una, que sea mayor de 18 años. Entonces, cuando eso pase, que solo tengo una condición, vamos a usar la fórmula sí, la sencilla. Pero cuando existan dos, tres o más condiciones, sí tenemos que utilizar. Esto que estoy haciendo acá son solamente un ejemplo. Aquí está eso no va metido dentro de la guía. Entonces, cuando existan más de una condición, como en este caso, ser mayor y tener un partido A. O sea, ahí ya hay dos condiciones, entonces me obliga a utilizar la función sí compuesta. Si dice O, le pongo la O. Si dice I, pues le agrego la I, como en este caso. Entonces observemos que, mire, estos dos ejemplos que hicimos teníamos dos condiciones. Tener experiencia y tener un partido político definido, que sería el A. Ahí hay dos condiciones y está el conector I. Esto como para que por favor lo tengamos presente. Si tenemos una sola condición, utilizamos esta así sencilla, que es este ejemplo que me inventé aquí a lo último. Solo hay una condición, ser mayor de edad. ¿Qué mostramos? Mayor o menor. Pues no hay más sino una condición, lo trabajo así de manera sencilla, como lo estoy mostrando acá en la barra de la fórmula. Cuando tenga dos condiciones, simplemente miro, observo, visualizo si lleva la O lleva la I. Bueno, después de que el ejercicio esté listo, con esto que me piden acá, que no es más lo que hay que trabajar, aquí repasamos la I y aquí vimos como nueva la O. Guardamos el ejercicio y lo vamos a subir a la plataforma. Recuerden guardar archivo, guardamos como, en la ubicación que ustedes quieran. Ahí la buscan, le agregan nombre y la vamos a subir a la tarea número 2. En este caso ya está listo el ejercicio, me devolvería a la plataforma. Miren que acá dentro de la guía les muestro ya para cerrarlo, que está la función sí sencillo, que es la que tiene una solita condición y obviamente pues los dos textos que puedo mostrar. Cuando estamos trabajando con O es porque hay dos o más condiciones y pues los dos textos que iría a mostrar cuando sea verdadero o cuando sea falso. La I también necesita de mínimo dos condiciones y pues ahí están las dos opciones a tomar. Entonces, esta es como la estructura. Ustedes organizarían su información. Cerramos. Nos iríamos a la tarea número 2. Recuerden el motor azul, responder tarea, luego cargan el archivo, lo buscan, aceptan y envían.
Eso sería en lo que vamos a trabajar esta segunda semana del módulo 3. Les agradezco, por favor, los que están muy atrasados en actividades, empezar a resolverlas. Ya vamos un poco más de la mitad, porque recuerden que son 5 módulos. Eh, Empiecen a resolver lo que tengan pendiente, pónganse al día con los pagos de la optativa. eh, no se me dejen atrasar en actividades porque pues ya en un abrir y cerrar de ojos se nos termina esto y algunos no alcanzan a finalizar con éxito eh, la, la, la curso o capacitación que reciben aquí por parte de la optativa de sistemas. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Tomo la asistencia, Ana Karina, Cristian y Natalia, Giselle Velázquez, Oscar Cáceres. Presente. Ujú. Bueno, sí, ya hice el registro de la asistencia. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia por hacer. O podemos finalizar la sesión, nos queda 2 minuticos. No sé si alguien tenga algo por aportar o finalizamos Profe, y díganme. esta es la clase 2. Sí, la clase 2 del módulo 3. Hay algunos que vienen de presencial, se pasaron a virtual. Con los estudiantes virtuales llevamos una clase atrasada. Ya los presenciales vieron su tercera clase esta semana que inicia. Ellos están en exámenes finales. Ustedes hasta ahora van en la segunda. Entonces, si hubo alguno que hizo cambio, no se preocupe, le sigue dando continuidad a lo que le haga falta. Ok, gracias. Bueno, no sé si de pronto alguien más quiera opinar algo antes de que se nos finalice. Ahora que se edite el video, lo cargo a la plataforma para que ustedes tengan acceso a él y los compañeros que no pudieron asistir. Bueno, voy a finalizar entonces. Gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo lunes en una nueva sesión de clase. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, nos vemos el próximo lunes.